¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Empezamos el programa de hoy desde Punta Arenas, Costa Rica, donde el señor Jorge Chávez nos envía su pregunta por WhatsApp. Él quiere saber más información sobre la canción folclórica costarricense, Si de la caña se hace el guaro. ¿Quién la compuso? ¿Quiénes la interpretan? Oigamos la respuesta. Le contamos que esta canción, De la caña se hace guaro, forma parte de la tradición musical costarricense y, como sucede con muchas canciones folclóricas, no se le conoce un autor específico. Esto ocurre porque este tipo de canciones nacen en el pueblo y se transmiten de generación en generación. Es decir, no fueron creadas por una sola persona en un momento determinado, sino que se fueron formando poco a poco con aportes de distintas personas a lo largo del tiempo. De la caña se hace el guaro pertenece a la música típica de Costa Rica y está muy ligada a la vida campesina y a las celebraciones tradicionales. La letra habla de la caña de azúcar y del guaro, que es una bebida alcohólica muy representativa, por lo que refleja aspectos de la vida cotidiana y la cultura rural. Para el que toma aguardiente, que caramba el coñac en cosa mala, donde coma más galana. En cuanto a quienes la interpretan, al ser una canción tradicional, ha sido cantada por muchos grupos folclóricos, cimarronas y artistas a lo largo de los años. Por ejemplo, la Marimba Nacional de Costa Rica la ha interpretado y también el artista José Capmany, quien ayudó a acercar este tipo de música a nuevas generaciones. Es común escucharla en fiestas, bailes típicos y actividades culturales, donde se mantiene viva como parte del patrimonio musical. Canciones como De la caña se hace guaro y otras, más que pertenecer a una persona, pertenecen a toda una comunidad, ya que transmiten historias, costumbres y formas de ver la vida. Así que cuando usted escucha De la caña se hace el guaro, está escuchando una canción que ha viajado en el tiempo, pasando de voz en voz, como parte de la memoria colectiva de Costa Rica. Esperamos que esta explicación le haya sido útil y le enviamos un cordial saludo. La señora Janet Márquez nos escribe por Facebook desde El Salvador con la siguiente consulta. ¿Qué hábito seguir para ser feliz si casi todo me preocupa? Oigamos la respuesta. La felicidad no es algo que aparece de un momento a otro, sino que se va construyendo poco a poco a través de hábitos que ayudan a mantener el bienestar emocional. También es importante, como primer paso, tratar de identificar de dónde vienen esas preocupaciones. A veces nos angustiamos por cosas que sí tienen solución o por otras que no dependen de nosotros, y aprender a soltarlas puede dar mucha tranquilidad. Ahora bien, hay algunos hábitos sencillos que pueden ayudarle a sentirse mejor en su día a día. Por ejemplo, practicar la gratitud, es decir, dedicar unos minutos a pensar en cosas buenas que tiene en su vida, por pequeñas que parezcan. También es importante cuidar el cuerpo, haciendo algo de ejercicio, alimentándose bien y descansando lo suficiente, ya que cuando el cuerpo está bien, la mente también lo siente. Otro aspecto muy importante es compartir con otras personas. Pasar tiempo con familiares o amistades que le hagan sentir bien ayuda mucho a levantar el estado de ánimo. De igual manera, estar en contacto con la naturaleza, como salir a caminar
o simplemente observar el entorno puede ayudar a reducir el estrés. Además, ayudar a otras personas, aunque sea con pequeños gestos, suele generar una sensación de bienestar. Y algo muy valioso es aprender a disfrutar el presente, es decir, prestar atención a los momentos sencillos del día, como una conversación agradable o una actividad que le guste. Finalmente, si esas preocupaciones son muy constantes o le están afectando mucho, no dude en buscar apoyo en personas de confianza o en un profesional. Hablar también es una forma de aliviar lo que sentimos. Esperamos que estas ideas le acompañen y le ayuden a encontrar mayor tranquilidad en su vida. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que dormir bien es imprescindible para la salud física? Durante el sueño, el cuerpo se repara, las neuronas del cerebro se limpian y el sistema inmunológico se refuerza. Así, recuperamos energía para pensar con claridad y mantener un equilibrio físico y mental al día siguiente. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde el Caribe Norte, en Nicaragua, nos escribe don Antonio González, quien dice: quisiera saber sobre un hombre que dice que regala dinero en la red social TikTok. ¿Es cierto o se trata de una estafa? ¿Por qué haría algo así? Oigamos la respuesta. Le contamos que en redes sociales sí existen personas muy adineradas que en algunos casos regalan dinero o ayudan a personas como parte de acciones de filantropía, es decir, de apoyo solidario a quienes lo necesitan. Muchas veces incluso graban estos momentos y los comparten para mostrar las reacciones de la gente. Pero también es importante tener mucho cuidado. En Internet hay personas que se aprovechan de este tipo de contenido para engañar. Usan mensajes llamativos, prometiendo dinero fácil o regalos, con el fin de ganarse la confianza de las personas y luego estafarlas, por ejemplo, pidiéndoles datos personales o algún pago previo. En el caso del video que usted nos menciona, del TikToker Ernesto Peña, no es posible asegurar si realmente se trata de una persona con mucho dinero o si podría ser un engaño. Por eso, lo más recomendable es actuar con precaución y no dejarse llevar por ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. De hecho, en diferentes países hay ejemplos de este tipo de engaños. En Costa Rica ha habido estafas que combinan el uso de TikTok con transferencias electrónicas para quitarle dinero a las personas. Y la Policía Nacional de Colombia ha advertido que muchas estafas en redes sociales funcionan prometiendo dinero o beneficios fáciles para atraer a las personas. Otros medios de comunicación han reportado casos muy parecidos, donde personas que supuestamente regalan dinero o joyas en Internet resultan ser engaños. Por eso, lo mejor es no compartir información personal, no enviar dinero y desconfiar de este tipo de publicaciones. Cuando algo suena demasiado bueno, muchas veces no es real. Ojalá que esta explicación le ayude a ver estos programas con otros ojos, entendiendo mejor lo que hay detrás de cámaras. Esperamos que esta información le sea de ayuda y le enviamos un cordial saludo hasta Rosita, Nicaragua. ¿Por qué hay personas que solo tienen niños y otras personas solo tienen niñas? Ya sea niño o niña, ¿por qué será que al ir creciendo se parecen al padre o se parecen a la madre? Es la consulta que nos hace el señor Nelson Giovanni Rendón Arias desde Petén, Guatemala. Oigamos la respuesta.
Para empezar, le vamos a contar que el sexo de los bebés tiene que ver con la herencia y es como una lotería. Tanto el sexo como las demás características se deben a cómo se combinan los genes de los padres, que son los que transmiten la herencia. Vamos a contarle por qué sucede esto. Los genes están en las células de cada persona y son como las instrucciones que tiene nuestro cuerpo y que determinan cómo somos, el sexo, el color de los ojos, la estatura, el tipo de cabello y muchas otras características. Estas instrucciones vienen en unos paquetes llamados cromosomas. Cada persona tiene 46 cromosomas, 23 los recibe de la mamá y 23 los recibe del papá. Si el bebé será niño o niña, depende de un tipo especial de cromosomas, los cromosomas sexuales, que se conocen con las letras X y Y. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Los hombres tienen un cromosoma X y otro Y. Cada uno aporta un cromosoma al bebé. La mamá siempre aporta un cromosoma X. Pero el papá puede aportar un cromosoma X o un cromosoma Y. Si el papá aporta el cromosoma X, el bebé será una niña, porque tendrá los 2 cromosomas X. Pero si el papá aporta el cromosoma Y, el bebé será un varón porque tendrá los cromosomas X y Y. Por eso, cada embarazo es distinto y puede pasar que en una familia nazcan varios hijos del mismo sexo solo por cuestión de probabilidad, es decir, por azar. Por otra parte, el parecido con el padre o la madre también tiene que ver con los genes. Aunque heredamos la mitad de cada uno, algunos genes son más fuertes o dominantes que otros y por eso se notan más. Esto hace que a veces una persona se parezca más a su mamá o a su papá o incluso a otros familiares. Además, ese parecido puede ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, hay personas que de niños se parecen más a un padre, pero al crecer van tomando rasgos del otro. Así que, en resumen, tanto el sexo del bebé como el parecido físico dependen de cómo se combinen los genes en cada caso, algo que ocurre de manera natural y sin que podamos elegirlo. Desde Cartago, en Costa Rica, don Alan Araya Ulloa dice: hace poco aquí en Cartago encontraron unos fósiles de megafauna. ¿Hubo más megafauna en Costa Rica y en Centroamérica? Oigamos la respuesta. Le contamos que sí. En Costa Rica y en toda Centroamérica existió mucha megafauna hace miles de años. Como usted menciona, recientemente en Cartago se encontraron fósiles de 2 animales gigantes que hoy están extintos, es decir, que ya desaparecieron, un mastodonte y un perezoso gigante. La palabra megafauna, por lo general, se usa para referirse a animales grandes, generalmente de más de 45 kilogramos de peso, que están extintos. Aunque se podría decir que hoy día todavía tenemos animales que pertenecen a la megafauna, como los elefantes, las dantas, los cocodrilos y las ballenas. Lo interesante del hallazgo en Cartago es que los restos encontrados pertenecen a especies que vivieron hace entre 10.000 y 40.000 años. El mastodonte era un animal parecido a un elefante, pero mucho más grande, pues podía llegar a medir 4 metros de altura. El perezoso gigante era mucho más grande que los perezosos actuales, pues podía llegar a medir 3 metros de largo. Costa Rica y Centroamérica tuvieron una gran variedad de animales porque esta región funciona como un puente natural entre Norteamérica y Suramérica. Gracias a ese puente natural, durante miles de años muchos animales pasaron, vivieron y evolucionaron en esta zona.
Por eso, los fósiles que se encuentran en nuestro país ayudan a entender cómo era la vida en Centroamérica hace muchísimo tiempo y qué animales habitaron estas tierras antes de nosotros. Sin duda, este tipo de hallazgos nos recuerda que el territorio centroamericano tiene una historia natural muy antigua y fascinante, por medio de la cual podemos recordar a animales de la megafauna como tiburones, armadillos y tortugas gigantes. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84 85 54 53, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que todos los días caen meteoritos a la Tierra? Se estima que alrededor de 17 meteoros impactan la Tierra diariamente, aunque la mayoría son muy pequeños y se queman en la atmósfera, convirtiéndose en estrellas fugaces. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde El Paraíso, en Honduras, el señor Edil Ramiro Castellanos Montoya quiere saber lo siguiente: ¿de qué manera seleccionan las preguntas que salen en todos sus programas de Oigamos la Respuesta? Oigamos la Respuesta. En el ICQ recibimos cada semana muchas preguntas por medio de correo electrónico, redes sociales, WhatsApp y también por cartas de nuestros oyentes. Todas esas preguntas se revisan y se responden, y luego algunas de esas respuestas son escogidas para formar parte del programa de radio. Esa selección la hace el equipo de libretistas, que son las personas encargadas de preparar el guión que los locutores leen en el programa de Oigamos la Respuesta. Para escoger cuáles respuestas van al programa, se busca entre las preguntas de los oyentes que haya variedad de temas, por ejemplo, cultura, ciencia, agricultura o salud. También se trata de que la información sea útil e interesante para el mayor número de personas. Aunque no todas las preguntas llegan a transmitirse en la radio, todas se responden y la respuesta se le hace llegar a la persona que la envió. De esta manera, se mantiene una comunicación constante con los oyentes, que es la base del trabajo que el ICQ ha realizado por más de 60 años. Invitamos a todos nuestros oyentes a enviarnos sus preguntas, sus reportes de sintonía y si quisieran escucharlas por radio, que también nos lo hagan saber. Esperamos que esta explicación le haya ayudado a entender mejor cómo funciona el programa. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.